Buenas noches. Como todos ustedes saben, Burgos es esta semana la capital mundial de la prehistoria, gracias al Congreso de la UISPP que se está celebrando estos días en el Hospital del Rey. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos mundiales precisamente en este área, en los patrones de población. Es argentino, se llama José Luis Lanata. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir aquí porque esta semana supongo que le tendrán explotado, ¿no? Estamos corriendo de un lado para el otro. Además, mañana miércoles a las 8 de la tarde, la única conferencia abierta al público es la suya, porque además es en castellano, ¿no? Porque el Congreso está siendo en inglés. Sí, me han puesto esa presión, pero sí, es la conferencia abierta al público, así que es un desafío, porque no es lo mismo hablar para los colegas que hablar y difundir lo que es la prehistoria y lo que es la evolución humana para el público en general, que tiene ciertas concepciones que han sido marcadas a lo largo de su trayectoria personal y su vida, tanto en la primaria como en la secundaria. Pero que sepa que aquí en Burgos ya con Atapuerca, con el Museo de la Evolución, ya en esto de prehistoria somos expertos. Sin duda, sin duda. Será una de las ciudades que más conocimiento tiene de estos temas en toda Europa, iba a decir, casi en el mundo. Te puedo decir que sí, yo he venido a Burgos varias veces y la verdad que la presencia de Atapuerca, de los sitios, ha como impregnado a toda la sociedad de muchas cosas y mucho conocimiento. Hay agencias de viajes, restaurantes, menús, sí. O sea, todo, no solo... todo. Y yo le iba a preguntar, porque ahora a un argentino hay que preguntarle de fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. No puedo hablar mucho porque mi equipo descendió el año pasado. No es San Lorenzo de Almagro como el del Papa. No es como el del Papa. No. Nosotros por suerte ascendimos, soy Independiente. Bueno, Independiente es un hemos ganado con muchas trayectoria, copas, efectivamente. Sí. Pero el año pasado tuvimos una mala experiencia, descendimos, pero ahora ya estamos de vuelta en primera. Así que... ¿Hay algún argentino al que no le gusta el fútbol? Hay algunos que no le gusta, pero son los menos, y el fenómeno de los mundiales, todo el mundo habla de fútbol. Claro. Hasta las mujeres que nunca han hablado de fútbol hablan de fútbol. La pena fue no ganar el mundial Argentina-Brasil, ¿no? Hubiese sido muy bueno. ¿Qué nos va a contar a los españoles? Que íbamos de campeones y vinimos a... Pero el fútbol tiene esas cosas, ¿no? O sea, piensa Brasil, haber organizado 2 mundiales y en los 2 ni siquiera... Bueno, en uno llegó a la final, pero el otro no llegó a la final. No, es problemático. Pero lo que me han dicho que le gusta es la Fórmula 1. Sí, me gusta la Fórmula 1. Más que el fútbol. Me gusta la Fórmula 1, sí. La Fórmula 1 la sigo desde chico y si me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ver la carrera que es en Malasia... ¿Usted cree que fue una equivocación que Alonso fichara por Ferrari o volverá a ganar un mundial, no sé si con Ferrari o con otra escudería? Yo creo que hizo una buena jugada. Creo que Alonso es el que está haciendo que Ferrari funcione, me parece. La forma en que está conduciendo Alonso con una máquina de menor calidad que los Mercedes en estos momentos es admirable. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Sí, por supuesto. Usted sabe mucho de patrones de población, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí. ¿De dónde venimos? Nos preguntamos los seres humanos, los Homo sapiens, que de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Los americanos, por ejemplo, ¿cómo llegaron a América, ¿no? ¿Cómo desembarcaron? Porque claro, no había barcos, me imagino, entonces... La historia para nosotros, si bien yo no tengo sangre nativa americana, comienza en algún momento hace 18, 20.000, 14.000 años, depende del debate que tengamos. Una aproximación a nuestro espectador europeo, sí. Los primeros europeos hace 2 millones de años. Exacto. O sea, y en América... Y en América 20.000 años. Vamos a decir 20.000 para poner una cifra redonda. A algunos colegas no les gustarán, a otros sí, no importa. Pero vamos, eso está demostrado, con lo cual... Y pasamos desde Bering por lo que era en ese momento, en el momento de las glaciaciones, y el mar de Bering no existía. O sea, era básicamente una especie de pantanal, estepa. Pero también helado. No congelado, no había hielos. Era básicamente lo que llamamos un moorland, o sea, una especie de pantanal abierto
donde podían pasar de un lado hacia otro poblaciones de animales y obviamente nosotros. Desde ese punto de vista es muy interesante porque eso conectaba toda la migración, pero por otro lado, cuando los humanos llegaban a lo que hoy en día es Alaska, al sur de lo que hoy en día es Canadá, eso estaba todo cubierto por glaciares, entonces no podían pasar, tenían que quedarse ahí o pasar por la costa pacífica eventualmente. Pero esos dos, los glaciares, tenían un fenómeno de retracción que a veces dejaba abierto lo que llamamos el pasaje libre de hielos. Cuando decimos pasamos, eran tribus, grupos de cazadores recolectores, de 100 no personas, muy grandes, 200, quizás menos, mucho menos. Hay un estudio un estudio genético de Hay del año 2005, donde él dice que la población que tiene que haber estado en ese lugar beringia en el momento de entrar, para poder entrar a América, tendría que haber sido un número entre 80 y 100 personas. O sea, muchos menos que los que fueron en barco con Colón. Muchos menos y no tuvieron que vomitar en el camino. Pero, eso sí, tardaron miles de años en llegar hasta ahí. Pero ellos, digamos, y no era necesariamente un grupo de 80 a 100, no podían ser grupos familiares de cazadores-recolectores que no estaban, que no sabían que estaban pasando de un continente a otro, obviamente. Por las condiciones como estaban, hacían su vida cotidiana, cazando, recolectando alimentos y bueno, obviamente fueron bajando de casi lo que sería el círculo ártico hasta pasar a estos lugares que te comentaba que están los glaciares, y después, cuando los glaciares se van derritiendo, van pasando a las planicies americanas. Todo ese proceso dura una X cantidad, a veces miles de años, a veces cientos, y claro, después cuando ya entramos en lo que es el Holoceno, esta entrada se da justo en el momento de donde se acaban las glaciaciones. Entonces el hombre entra a América y casi no tiene predadores, o sea, sobre él. Cosa que a lo mejor sobrevivir con facilidad. Exacto, exacto. O sea, al no tener predadores, la situación es diferente a situaciones que había experimentado en distintos lugares de Asia, Eurasia y África. Entonces eso genera lo que en algunos creemos es un crecimiento poblacional muy grande. Aparte tiene una diferencia, si tú miras cómo es la dispersión de África, fuera de África nuestra, siempre es de climas templados a climas fríos. Ah, ¿y por qué? Y porque nuestro origen es en algún lugar, Kenia, Etiopía. Pero ¿y por qué buscamos el frío? Porque demasiado calor teníamos aquí. Y no sé. Pero los espacios libres... Por eso llegaron a Burgos los primeros europeos, bueno, ¿no? Por el frío. Y a lo mejor tiene que ver con eso y a lo mejor tiene que ver con que los espacios libres están más al norte. En cambio en América los espacios libres están al sur, pasamos del frío al calor. Entonces es como... volver a repetir, que no es exactamente repetir, lo que habíamos hecho como especie antes. Pero, por ejemplo, en Argentina, si hablamos de 20.000 años, por ejemplo, la llegada a Bering, sí. Argentina, ¿cuántos cientos o miles de años? Los sitios más antiguos en Argentina están en el orden... Los que consensuamos que están todos bien, para decirlo de alguna manera, están en 11.000, 12.000 años. O sea, casi 10.000, 8.000 años. Más o menos. Hay algunos sitios ahora, en Uruguay, en el norte de Argentina, en Chile, y que están en el orden de los 18.000. ¿Y desde el inicio de la formación del mundo hasta hace 8.000 años? Y no es nada. ¿Qué había en Argentina? No es, bueno, ¿qué tipo de animales o de vertebrados? En ese momento, cuando el hombre entra a Argentina, digamos las Pampas y... La Argentina en ese momento no existía, pero bueno, digamos, sí, para ubicarnos geográficamente, lo que es la Pampa Patagonia, Argentina y chilena la Patagonia también, había animales, el milodon, que era una especie de perezoso gigante de casi 3 metros de altura, que tenía huesos dérmicos, o sea, vivió en Patagonia durante mucho tiempo y tenía relictos de una vieja caparazón que había perdido hace millones de años atrás. Claro, entiendo que hace 100 millones de años más
éramos un continente único. Y éramos la Pangea era toda una sola cosa. Y a la medida, ahí se hubo bastante intercambio de animales, ¿no? de ahí, especies. Claro, una vez que los continentes, una vez que Pangea... Pero claro, cuando se empiezan a separar, ya se empieza la teoría de Darwin, ¿no? Evoluciona cada especie. Cada especie va cambiando y tenemos... Claro, eso hace que de alguna manera tengamos especies relacionadas por millones de años con algunas que están en África, algunas especies vegetales también, etcétera. Pero desde ese punto de vista, digamos, no son importantes desde el punto de vista de la evolución humana en Sudamérica, digamos. O sea, la paradoja es que estando en Europa uno habla de evolución humana y habla de cientos y miles de millones de años. Cuando habla de evolución humana en América uno habla de decenas de miles y ya es mucho. Pero la evolución no es algo que se detiene, ¿no? O sea, América desde ese punto de vista yo siempre digo, es un gran laboratorio para evolución humana, porque nunca hemos competido con una especie de Homo semejante. Siempre solo ha habido Homo sapiens. Hasta hoy, sí. El día de mañana nunca se sabe, a lo mejor en algún lado de América está Atapuerca, la Atapuerca los científicos, la gente que se dedica a la prehistoria insiste mucho en que ahora es la única vez en el tiempo de la historia de la humanidad que solo hay una especie, un homínido, el sapiens. Sí, solamente, si tú piensas que solamente desde la extinción del Homo floresiensis y del último Neandertal hace 20.000 años, 18.000 años, somos la única especie de Homo que hay. Entonces, lo interesante de esto, lo fascinante de esto, es que somos todos Homo sapiens, pero somos muy diversos. Están dadas estamos como hay tantas características tan diferenciadas de raza, de rasgos, ¿cuántos años se necesita para crear una raza, para formarse una raza, ¿no? Están en constante cambio. O sea, raza es un término que no usamos más, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces ahora ¿cuál es el término? No, usamos poblaciones. Que se diversifican por diferentes criterios, y sabemos que esa diferenciación juega varias cosas. Juega lo genético por un lado, eso tiene que ver con patrones de casamiento, como el pasado histórico de una región, desde cuánto depende la población, pero la gente nueva que va llegando de distintos lados. Tiene que ver con la cultura, porque la cultura hace que uno se case o no se case con determinadas personas, pero que coma o no coma determinados alimentos, o viva o no viva en determinados lugares. Y eso hace, por ejemplo, que el agua que tomes pueda tener determinadas características que influyen en tu biología, por ejemplo. La alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso nos va generando pequeñas particularidades. O sea, eso hace, por ejemplo, que esa mezcla de ambiente, cultura y genética haga, por ejemplo, que haya poblaciones que sean más propensas a la diabetes y otras no. O intolerantes a la lactosa. O intolerantes a la lactosa, que, por ejemplo, es algo que por problemas de mercado nos han puesto que tomar leche es fantástico, y sin embargo la lactosa en algunos pueblos bueno, antes éramos todos intolerantes, ¿no? Bueno, sí. Hace 20.000 años. Por eso, pero fíjate que tiene que ver eso, es muy interesante, porque nosotros generamos lactasa en función de cuando estamos siendo amamantados. Después dejamos de generar lactasa. Pero culturalmente hemos tomado lácteos de muchas formas. Ahora la leche que la hemos consumido a partir del neolítico, digamos, y eso ha generado cambios en nosotros, en algunas poblaciones más y en otras poblaciones menos. Y también tiene que ver con la cultura, porque seguir tomando leche para nosotros es seguir estando con mamá, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿cómo la leche no puede ser mala? Hoy en día lo que estamos discutiendo en evolución humana es cómo empezamos a consumir esa lactosa distinta que nos fue cambiando, porque no necesariamente fue leche. Hay algunos científicos que creen que no necesariamente fue a través de la leche, sino a través de los derivados como quesos, yogures, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Esas poblaciones que llegan a Argentina se asientan y se expanden. Quiere decir que como... Imaginemos unos cazadores-recolectores que llegan a una población,
llegan a lo que ahora es Bariloche, que es la ciudad donde usted vive, que se debe vivir bastante bien en esa ciudad. ¿Se vive tranquilo? Con tranquilidad. Llegan a Bariloche, se establecen. ¿Cuánto tardan luego en ir hacia otro sitio? Es decir, ¿cómo son los movimientos migratorios? Los movimientos dependen de muchas circunstancias, o sea, no necesariamente uno tiene que cambiar de lugar si no tiene una situación de estrés. Esa situación de estrés puede estar dada por un pequeño cambio en el ambiente, puede estar dado porque este año nevó mucho más de lo que nevó el otro año. Pero al ser esas poblaciones ya cazadores-recolectores ya podían asentarse, o sea, ya conocían el fuego, ya se establecían. Sí, eran cazadores-recolectores, digamos, con todos los conocimientos necesarios para vivir sin ningún tipo de estrés. Lo que pasa es que hay una capacidad de sustento que tiene el ambiente que te limita la cantidad de hombres y mujeres que pueden vivir en ese lugar. O sea, la cultura te permite extraer una determinada cantidad de energía. Vos vas cambiando, desarrollando innovaciones tecnológicas y puedes aprovechar más los recursos. Entonces a lo mejor puedes crecer demográficamente un poco más. La otra es la migración, o sea, los movimientos estacionales que vas realizando en distintas circunstancias y que no necesariamente que tienen que ser todos iguales. Uno habla de movimientos estacionales y piensa, bueno, el verano lo paso en un lado, el invierno lo paso en el otro, y no necesariamente es así. Las poblaciones van cambiando en función de distintas situaciones. Lo que hoy podemos hacer, gracias a estudios que tienen que ver con isótopos estables, distintos tipos de estudios que provienen de la química, la física y las ciencias, lo que llamamos las ciencias duras, podemos ver de qué lugares, en qué lugares han estado esas poblaciones por el contenido de isótopos en los huesos. Entonces, cuando tenemos restos humanos, podemos ver que, por ejemplo, tienen isótopos estables más relacionados con una alimentación marina y a lo mejor el resto humano lo encontramos en una zona esteparia. Entonces eso te está mostrando que no desconocían los ambientes marinos y a lo mejor los ambientes marinos están a 400 kilómetros de distancia. Y para un cazador-recolector, 400 kilómetros no es mucha distancia. Y ya sabe, y hablando ya también de poblaciones, ya sabe que en Atapuerca siempre se ha estado discutiendo sobre las especies que había en Atapuerca y su posible datación. Tenemos algunas como el lomo antecesor, que todavía queda mucho por descubrir de él, que todavía no se le ubica con otra especie similar, aunque se le aproxima pues, a Homo georgicus. Homo georgicus, sí. En fin, y que tiene una antigüedad en torno a 1.000.000 de años, 1.200.000. Y luego está una cosa sorprendente que se ha publicado precisamente este curso, a finales del curso pasado, que es el ADN del Homo preardental heidelbergensis, pero que parece que ya no es heidelbergensis. Nosotros aquí estamos orgullosos en esta tierra de tener el mayor número de restos fósiles de esa especie, pero todavía no sabemos cuál es. Y que es complicado. Por eso hay que decir que claro, el debate nunca va a estar cerrado. Y el debate siempre es una cosa que genera algo nuevo y aparte te genera donde buscar una cosa nueva, a lo mejor encuentras otra. Pero aparte es muy interesante porque si tú miras lo que está pasando con el ADN de estas muestras, están indicando la parte mitocondrial, que no hay una clara relación, pero la parte nuclear del ADN sí te está mostrando que hay cierta relación. Entonces, uno dice, bueno, que el panorama es muy complejo y que en realidad somos individuos complejos y lo somos en general, han sido especies complejas. Nosotros pensamos que la complejidad es algo que nace con el neolítico, etc. No, somos complejos. A veces no somos complejos en la forma de la estructura social, sí, pero somos artistas hace medio millón de años. Pero somos complejos igualmente. Somos complejos igualmente. O sea, si tú miras de los cazadores recolectores contemporáneos que tenemos, con todas las situaciones que hay que obviamente no son representantes de lo que pasaba en el Pleistoceno ni nada, son situaciones contemporáneas. Muchos de esos cazadores recolectores tienen una complejidad religiosa que no tenemos nosotros, que somos complejos en un montón de otras cosas. O, por ejemplo, los esquimales que reconocen tanta cantidad, no me acuerdo, le voy a decir un número, pero creo que son 18 o 20 colores de blanco.
y los reconocen y eso indica determinadas características ambientales, y yo a gatas reconozco 2, a lo sumo cuando nieva en Bariloche. Pero es otro color. Y que uno sabe que es de distinto color, pero nada más. O sea, uno va desarrollando determinadas aptitudes y eso es la flexibilidad que tenemos como especies. Hay muchas especies que son flexibles, lo que llamamos adaptabilidad. Esa adaptabilidad nuestra nos permite estar en lugares tan diversos como el Sahara y la Antártida. Y para la Antártida necesitamos, obviamente estuvimos mucho tiempo antes en el Sahara que en la Antártida, pero estamos en lugares extremos gracias a la cultura. La cultura te permite estar en un lugar donde no tenés los recursos que podemos tener normalmente. Y hay gente que vive un año en la Antártida, 10 meses aislado. Nos quedan 3 minutos casi solo, o sea que se nos ha pasado la media hora enseguida. ¿Usted cree que se puede extraer ADN mitocondrial todavía más allá de los 400.000 años? Yo quiero creer que la tecnología cada día avanza más y hace 20 años atrás, 10 años atrás creíamos que no podíamos hacerlo. Hoy en día lo estamos haciendo y eso nos está mostrando un rompecabezas diferente. A lo mejor podremos y sacaremos distintas cosas y yo no pondría en el ADN que es la panacea de solucionar un montón de problemas. Es otra pieza más en el rompecabezas que nos va a dar un montón de información que va a tener un boom muy grande los próximos años y después se va a mesetar y después vendrá parte de la proteína de esos ADNs. Cuando empecemos a estudiar la proteína de esos ADN vamos a ver otras cosas. Y usted que es experto en movimientos de población, ¿hacia dónde vamos? Y afuera del espacio. O sea, todos los espacios se nos han acabado. Se nos han acabado los... Si tú miras, se nos acabaron los espacios como cazadores-recolectores, inventamos algo para movernos en barco. Cuando ya no quedaba más, inventamos los aviones. Y llegamos a la Luna. Ya estamos en Marte, no físicamente, pero sí con parte de nuestra cultura. Una característica nuestra es dispersarnos. ¿Y cuándo se va a acabar? No sé. Después ya estaremos... Si tú piensas que hay ya gente planificando en distintos lugares de América y del mundo cómo van a ser los viajes a Marte, los viajes tripulados a Marte, y están discutiendo qué situaciones, con qué formas de grupos, si grupos que sean altruistas o egoístas para manejarse, porque no van a poder estar en contacto fluido. Y si tú piensas que la diferencia horaria entre que un mensaje desde esa nave espacial en llegar a la Tierra va a tardar 20 minutos, la respuesta va a tardar otros 20 minutos, o sea, es algo que en lo que estamos acostumbrados en comunicaciones hoy en día a mandar un WhatsApp o un mensajito enseguida es totalmente distinto. O sea, esas poblaciones, esos grupos que van a emprender esos primeros viajes tienen que tener características que ni tú ni yo tenemos. Bueno, hablaremos quizá dentro de unos años cuando vuelva por aquí por Burgos si se han cumplido esos viajes espaciales. No, creo que no sé si vamos a estar, pero podemos seguir conversando. Bueno, me cuesta que esta entrevista ha sido un aperitivo de la charla que tiene este miércoles a las 8, sí, que es abierta en el Foro Una Evolución. Los esperamos a todos, es básicamente mostrar al público en general de Burgos qué hacemos nosotros, que nuestro sueldo en distintas circunstancias es pagado por cada uno de los contribuyentes de nuestros países. Que vean lo que hacemos con el dinero público. Claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el dinero público? Sí, porque no sé si en 15 segundos me podría contestar para qué sirve la prehistoria. Para conocernos nosotros, yo creo que es eso. Pues muchas gracias, que Independiente gane la Copa Libertadores, ¿no? Este año. Y que McLaren funcione bien, que no está funcionando. Sí. Bueno, claro, también. Que es que tiene vinculaciones con la Gran Bretaña, sí, eso sí que hemos hablado antes de la entrevista. Pues muchas gracias, profesor. Encantado de que esté por aquí y ya digo que en medio de una semana vertiginosa, iba a decir. Sí, tarea.